Hay un momento en el que un hombre se da cuenta de que algo ha cambiado, y no sabe explicar cuándo empezó ni cómo sucedió. Solo lo siente. Es como si el mundo se volviera más silencioso por dentro, como si los demás rostros perdieran color, y el suyo ganara nitidez. Un momento casi invisible para los demás, pero gigantesco para él. Un escalofrío emocional que intentaría negar si pudiera, pero ya no puede controlar. Es entonces, sin admitirlo, sin planearlo, sin anunciarlo, cuando empieza a darse cuenta de que está emocionalmente involucrado. Y es curioso, porque cuando un hombre se enamora de verdad, no ocurre como en las películas. No hay música de fondo. No se dice a sí mismo, me estoy enamorando. No es así. Lo que hay es confusión, resistencia y, al mismo tiempo, una extraña sensación de paz. Un conflicto secreto entre lo que siente y lo que siempre pensó que sentiría. Un hombre no se enamora con claridad. Primero se enamora con miedo, y eso se nota en los detalles, en los gestos que intenta ocultar, en la forma en que empieza a observarte sin que te des cuenta, en la forma en que recuerda cosas que ni siquiera tú recordabas haber dicho, en la forma en que se vuelve más presente y más incómodo al mismo tiempo, como si lo hubieran pillado infraganti por algo que ni siquiera está mal, pero que aún así lo deja sin suelo bajo los pies. Este vídeo trata sobre esos instantes, esos momentos silenciosos que revelan lo que él aún no es capaz de confesar, ni a ti, ni a sí mismo, porque antes de que un hombre admita su amor, vive pequeñas caídas internas, y cada una de ellas lo empuja un poco más cerca de algo que nunca imaginó sentir, o peor aún, que se prometió a sí mismo que nunca volvería a dejar que sucediera. Ya has visto cómo sucede esto. Quizás lo estés viendo ahora. Quizás ya hayas sentido que ha cambiado, que su mirada se ha vuelto más profunda, que su postura es menos defensiva, pero también más tensa. El hombre involucrado se vuelve dual, se acerca y se aleja, cuida y se esconde, se entrega y de repente desaparece. No porque no te quiera, sino porque no sabe cómo lidiar con lo que esa cercanía despierta en él. Y si hay algo que pocas mujeres entienden, es que, para muchos hombres, la vulnerabilidad emocional se percibe como una amenaza. No te teme a ti, teme lo que siente cuando está contigo, teme perder el control, teme sentir demasiado, teme depender de algo que no puede garantizar, incluso teme convertirse en el mismo hombre que ya ha sido herido antes. Por eso, cuando se da cuenta de que está emocionalmente involucrado, a menudo no lo celebra, se queda en silencio, pero ese silencio no es vacío, está lleno, es intenso, es revelador. A lo largo de este vídeo, te guiaré por 3 momentos específicos, 3 cambios internos, casi imperceptibles, pero extremadamente profundos, que muestran cuando un hombre ya está emocionalmente conectado contigo, mucho antes de admitirlo. Quizás reconozcas esos momentos. Quizás descubras que él ya siente más de lo que demuestra. O quizás te des cuenta de que este proceso ha comenzado, y que ahora, el siguiente paso depende de cómo reacciones a lo que él aún no sabe expresar. Respira hondo, porque a partir de ahora, vamos a caminar por dentro de su mente, no con una mirada crítica, no con la ansiedad de ¿qué quiere él de mí?, sino con la sensibilidad de quien finalmente está a punto de ver lo que él nunca supo expresar con palabras. No estás a punto de descubrir lo que él siente, estás a punto de descubrir cuándo lo siente. Casi siempre, todo comienza de forma sencilla. Una conversación que parecía normal, una cita que debería ser una más, un intercambio de mensajes que no tenía por qué convertirse en algo más, pero de repente, él se da cuenta de que está prestando demasiada atención, que está guardando demasiados detalles, que le importa más de lo que debería. En su cabeza, eso no tiene sentido. Intenta mantener su actitud habitual, finge que está tranquilo, finge que puede seguir como antes. Pero por dentro, algo le molesta, como una sensación que intenta reprimir, pero que insiste en salir a la superficie. Intenta ser despreocupado, pero ya no puede ser indiferente. Y ahí es cuando empiezan a aparecer las primeras señales, no para él, sino para ti. Quizás notes que está más presente de lo normal, pero al mismo tiempo parece más distraído, como si estuviera contigo, pero pensando en algo que no puede admitir. Quizás empiece a preguntarte por cosas pequeñas,
cosas que no tienen ninguna utilidad en el tema, pero que revelan un detalle profundo. Está intentando comprenderte por dentro, no porque lo necesite, sino porque quiere. Y mientras todo esto sucede, en su interior se libra una batalla silenciosa. La parte racional intenta mantener el control, la parte emocional intenta escapar, y con cada gesto sencillo tuyo, una forma de hablar, una risa inesperada, una mirada prolongada, él siente una reacción interna que no puede explicar. Es como si hubiera encontrado algo que no estaba buscando, pero que ahora ya no puede ignorar. Pero también siente miedo. Sí, miedo. Nadie lo admite, pero es cierto. Un hombre siente miedo cuando empieza a crear sentimientos reales. Miedo a no estar a la altura. Miedo a ser rechazado después de abrirse. Miedo a volverse vulnerable. Miedo a perder. Y si alguna vez en la vida has sido traicionado, subestimado, utilizado o humillado, ese miedo se duplica. Por eso, comienza a actuar de forma confusa, a veces más presente que nunca, otras, más distante de lo que debería. Ve tus mensajes, pero tarda en responder. Piensa en ti todo el día, pero finge que solo se ha acordado ahora. Casi te llama, pero se echa atrás a mitad de camino. No porque no quiera contacto, sino porque todavía está tratando de lidiar con lo que eso significa para él. Y mientras intentas leer ese silencio, tratando de descifrar si se ha alejado o si se está acercando, algo mucho más grande está sucediendo entre bastidores. Se está dando cuenta de que eres la única persona que le hace sentir cosas que no siente con nadie más, que su sonrisa cambia cuando está contigo, que te escucha hasta en los detalles, que piensa en cómo reaccionarías ante ciertas cosas de su día, que echa de menos tu voz, aunque no lo admita ni siquiera en sus pensamientos. Es en este punto donde muchas mujeres se confunden, porque interpretan la vacilación como desinterés, pero en la mayoría de los casos, es todo lo contrario. No es frío, tiene miedo de sentir demasiado calor, y como no sabe expresarlo, acaba pareciendo distante cuando en realidad está totalmente involucrado. Hay un pequeño gesto que lo dice todo. Cuando un hombre está emocionalmente conmovido, empieza a observar antes de actuar. Se fija en tu tono de voz cuando estás cansada, en el tipo de mensaje que envías cuando estás triste, en el tiempo que tardas en responder cuando estás decepcionada. Presta atención a cosas que no tendría ningún motivo para observar, si no te hubieras convertido en alguien importante. Quizás ya hayas visto cómo te mira con un tipo de silencio diferente. Una mirada que parece contener una confesión, pero que se traga antes de convertirla en palabras. Ese silencio no es vacío, es el comienzo de algo. Y en este punto de la historia, hay una verdad emocional que ninguna mujer debería ignorar. Si está confundido, es porque ya está sintiendo algo. Si está dividido entre quedarse y retroceder, es porque está luchando contra algo que ya ha vencido. Y si está tratando de actuar con indiferencia, es porque ya lo has conmovido más de lo que imaginas. Ahora, en el siguiente bloque, vamos a profundizar en la mente masculina. Te contaré lo que realmente sucede dentro de él en los momentos en que se da cuenta de que ya está emocionalmente involucrado. Las señales invisibles que intenta ocultar, pero que su cuerpo delata, su energía demuestra, y su corazón ya no puede negar. Ahora que ya entiendes cómo empieza todo, de forma silenciosa, gradual y casi imperceptible, es hora de adentrarnos en la parte más profunda de esta experiencia, lo que realmente ocurre dentro de la mente de un hombre cuando se da cuenta de que está emocionalmente involucrado, no lo que dice, no lo que hace solo de boquilla, sino lo que siente y trata de ocultar, porque a menudo ni él mismo sabe cómo llamarlo. Un hombre no procesa las emociones como lo hace una mujer. No suele preguntarse, ¿qué estoy sintiendo? Se pregunta, ¿por qué no puedo dejar de pensar en ella? No dice, te echo de menos. Siente una inquietud extraña, un impulso de verte, de oír tu voz, de saber cómo estás, e intenta racionalizarlo de todas las formas posibles. Piensa que es un hábito, piensa que es química, piensa que es solo una fase, hasta que en algún momento se da cuenta de que nada de eso desaparece, y entonces llega la verdad, está involucrado. Y el primer momento en que se produce esta percepción es siempre interno. No cambia de actitud, no te dice nada, no se confiesa, pero cambia su forma de pensar.
Empieza a imaginarte en situaciones futuras. Piensa en cómo sería viajar contigo, compartir una rutina contigo, presentarte a alguien importante. Aunque todavía no esté preparado para ello, el pensamiento aparece. Y cuando aparece, se asusta. Porque ese es el punto crítico. El compromiso emocional en los hombres casi siempre nace del miedo, no de la comodidad. No crecen aprendiendo a aceptar sus sentimientos. Crecen aprendiendo a controlar sus sentimientos, a ocultarlos, a protegerse, a mantener la distancia emocional como forma de supervivencia. Por eso, cuando un hombre se da cuenta de que se siente vulnerable con una mujer, su primera reacción es intentar volver al lugar seguro, donde nada de eso existe. Intenta retroceder, intenta distraerse, intenta actuar como si nada hubiera pasado, pero ya ha pasado. Y aquí es donde las cosas se ponen más interesantes, porque hay pequeños gestos que un hombre solo tiene cuando está involucrado, y ni siquiera se da cuenta de que los está revelando. Empieza a protegerte en detalles que antes pasarían desapercibidos. Se da cuenta de tu cansancio, percibe tu estado de ánimo, le molestan las actitudes de otros hombres a tu alrededor. Presta más atención a lo que dices que a lo que él siente, y eso ya es una forma de entrega. ¿Alguna vez has visto a un hombre enfadarse por algo mínimo, pero claramente relacionado contigo? No es celos teatrales, no es drama, es vulnerabilidad oculta. Es él diciendo, esto me afecta porque tú me afectas. Puede que nunca lo admita, pero está claro. Y aquí hay una verdad que pocas mujeres reconocen. Cuando un hombre está emocionalmente involucrado, no lo demuestra con palabras, lo demuestra con conflicto. No te confiesa su amor. Lucha contra la sensación de estar ya enamorado, y cuanto más intenta racionalizarlo, más se hunde, porque el involucramiento emocional del hombre no crece a través de la lógica, crece a través del impacto emocional que una mujer despierta en él sin pedir permiso. Y es precisamente por eso que algunas mujeres logran acceder a partes del hombre que él nunca le ha revelado a nadie, porque un hombre no se entrega a quien le impresiona, se entrega a quien lo desarma emocionalmente, incluso sin querer, a quien lo hace sentir visto, tranquilo, conectado, comprendido, a quien despierta el tipo de paz que él no encuentra por sí mismo. Es precisamente en este punto donde muchas mujeres comienzan a confundir su silencio con falta de interés. Pero, en realidad, su silencio puede ser el momento exacto en el que se está dando cuenta de algo que no sabe cómo manejar. Y aquí es donde entra un detalle importante. Hay una manera de manejar ese momento. Existe una forma femenina de posicionarse emocionalmente que no presiona, sino que atrae, que no exige, sino que despierta, que activa un instinto de apertura emocional y no de defensa. Es algo que muchas mujeres solo entienden después de leer una cierta guía que revela cómo activar su energía magnética de una manera que ningún hombre puede ignorar. Porque sí, hay una diferencia entre ser deseada físicamente y ser percibida emocionalmente, entre ser interesante y ser inolvidable, entre ser una opción y ser aquella que él no puede quitarse de la cabeza. Cuando un hombre se da cuenta de que está emocionalmente involucrado, suceden tres cosas inevitables. Piensa en ti cuando no quiere, retrocede emocionalmente porque se siente expuesto y comienza a verte con un tipo de respeto silencioso que nunca le ha dado a nadie que no fuera importante. No sabe cómo decirlo, no sabe cómo actuar, no sabe cómo manejarlo, pero está ahí, y es en ese preciso momento cuando todo puede salir bien, o puede derrumbarse. Porque si interpretas ese comportamiento como desinterés, si intentas forzar respuestas antes de tiempo, si presionas lo que aún está floreciendo internamente, él se cierra, retrocede, se convence a sí mismo de que ha sentido demasiado, demasiado pronto, y vuelve al modo de supervivencia como si estuviera huyendo de un incendio que solo existe dentro de él. Pero si sabes leer el silencio, si sabes posicionarte sin suplicar, si sabes ofrecer presencia sin perseguirlo, si sabes inspirar deseo emocional en lugar de exigencia emocional, entonces la conexión crece, y crece rápido, porque no hay nada más poderoso y más raro para un hombre que darse cuenta de que está emocionalmente seguro al lado de una mujer. Eso es exactamente lo que transforma un sentimiento confuso en un compromiso real. Y ahora que ya entiendes lo que pasa dentro de él, en el siguiente bloque te voy a mostrar algo esencial.
Lo que pasa cuando se ignoran estas señales. Cómo un hombre se aleja cuando está emocionado pero malinterpretado. Cómo una relación que podría funcionar se pierde por falta de comprensión emocional. Y, lo que es más importante, ¿qué hacer para evitarlo? Hay un punto delicado en este proceso del que casi nadie habla, y es aquí donde se pierden muchas relaciones que tenían todo para funcionar, porque cuando un hombre está emocionalmente involucrado, pero todavía en conflicto interno, no se comunica con claridad, no te dice lo que siente, no explica su silencio, no confiesa que tiene miedo, simplemente cambia, y cuando ese cambio no se entiende, lo que podría ser el comienzo de algo profundo, se convierte en distanciamiento, inseguridad, confusión y pérdida. Y tengo que ser muy sincero contigo ahora. Los hombres no se alejan porque hayan dejado de sentir. Se alejan porque han sentido demasiado, antes de sentirse preparados. Esto hace que empiece a actuar exactamente de la manera que te duele. Distante, frío, demasiado ocupado, menos disponible, menos presente. Y lo peor es que, por dentro, está dividido, porque aunque se aleje, te echa de menos. Aunque esté callado, te acompaña en sus pensamientos. Aunque intente racionalizarlo todo, una parte de él está imaginando hasta dónde podría llegar esta historia, si fuera lo suficientemente valiente para continuar. Pero no lo admitirá. Se esconderá detrás de las excusas más fáciles. Creo que no estoy preparado. Necesito centrarme en otras cosas. Mejor no crear expectativas. O el famoso, te mereces a alguien mejor. Pero lo que no dice es que lo único que le asusta más que perderte, es quererte de una manera que no sabe controlar. Y aquí es donde comienzan muchos errores. Cuando él se aleja, sientes que necesitas compensarlo. Intentas traerlo de vuelta con más mensajes, más insistencia, más pruebas de amor. Crees que estás luchando por el sentimiento, pero, a sus ojos, eso se convierte en presión, un peso, una exigencia, y cuanto más siente que no puede darte lo que quieres, más se siente insuficiente, y más se aleja, no porque no te quiera, sino porque se siente culpable por hacerte daño sin querer, y la culpa, para un hombre, a menudo se convierte en huida. Tienes que entender esto. Si él está emocionalmente involucrado, el peligro no es que deje de quererte, sino que crea que no puede lidiar con la intensidad de lo que siente. Y cuando eso ocurre, aunque sienta todo, elige marcharse. Pero hay otra cara de la moneda. Cuando una mujer sabe leer las señales detrás de su silencio, cuando entiende que el distanciamiento no significa desinterés, cuando logra mantener su propia energía emocional alineada, sin caer en la desesperación, algo cambia. Porque lo que aleja a un hombre emocionalmente confundido no es la falta de amor, es el miedo a perder el control, pero lo que lo acerca es la presencia femenina que no lo presiona, sino que lo atrae, que no suplica, sino que inspira, que no intenta invadir su proceso emocional, sino que lo invita a quedarse. Y la consecuencia de esta diferencia es enorme. Una mujer que reacciona con ansiedad acaba acelerando el distanciamiento. Una mujer que reacciona con magnetismo acelera el compromiso. Si sabes mantener tu esencia firme mientras él se desorganiza por dentro, te conviertes en el punto de estabilidad emocional que no encuentra en ningún otro lugar. Y cuando un hombre siente eso, cuando se da cuenta de que puede confiar en sus propios sentimientos a tu lado, deja de huir, empieza a enfrentarse a sí mismo. Y es precisamente ahí donde nace el tipo de conexión que no abandona. Pero si ese momento se malinterpreta, si se le presiona, se le exige, se le cuestiona, se le amenaza, el vínculo se rompe, y a menudo, para siempre. Por eso este vídeo es una advertencia, no para que esperes a que un hombre se decida, no para que aceptes migajas, no para que te amoldes a su miedo, sino para que comprendas la profundidad de este proceso y sepas reconocer cuándo es el momento de acercarte y cuándo es el momento de dejarlo ir. Tienes mucho más poder del que imaginas, no por lo que dices, sino por lo que representas emocionalmente en su vida. Y si logras usar ese poder con sabiduría, sin desesperación, sin cargar el peso sola, no solo podrás activar su compromiso emocional, sino mantener ese compromiso vivo, estable y cada vez más profundo. Porque al final, los hombres no huyen de las mujeres,
Huyen de cómo se sienten con las mujeres que no saben interpretar la forma en que ellos aman. Y en el siguiente bloque, te mostraré cómo terminar este viaje emocional con profundidad, con calma y con valentía. Y también te daré algo muy valioso para seguir desarrollando esta conexión de la manera correcta, sin tener que salir herida en el proceso. Al final, cuando un hombre se da cuenta de que está emocionalmente involucrado, no es el mundo el que cambia, es el suyo. Se da cuenta de que la forma en que te mira no es la misma que la forma en que mira a cualquier otra persona. Se da cuenta de que la sensación que tiene a tu lado no es común ni repetible. Se da cuenta, incluso en silencio, de que hay algo en ti que le toca en un lugar que no muestra a nadie. Pero eso no significa que vaya a saber cómo actuar. No significa que vaya a tener el valor de decírtelo. No significa que vaya a abrirse sin miedo. El proceso emocional masculino está lleno de pausas, contradicciones y giros inesperados. Y entenderlo no es humillarse, es madurez emocional. El amor, desde el punto de vista de un hombre, no siempre comienza con valentía. A veces, comienza con confusión, con resistencia, con silencio. Pero si hay algo que transforma ese silencio en presencia, es la forma en que te posicionas. Porque el hombre puede intentar controlar lo que siente, pero no puede controlar el efecto que una mujer emocionalmente alineada provoca en él. Quizás ahora, mientras escuchas estas palabras, estés pensando en alguien específico. Quizás estés reconociendo estas señales en su mirada, en su ausencia, en los gestos que no explica. Quizás una parte de ti se encuentre entre la esperanza y la frustración. Y quiero que sepas que eso es normal. No existe un compromiso emocional limpio, lineal y perfecto. Todo sentimiento real tendrá resistencia, dudas, miedo, y aún así, deseo de quedarse. Pero hay algo que diferencia a las mujeres que conquistan la entrega emocional de un hombre, de las que pasan por su vida como un momento. La diferencia está en la energía, no en el esfuerzo, no en la exigencia, no en el intento de controlar el resultado, sino en la presencia, en la forma en que te comportas cuando él duda, en la seguridad que transmites incluso sin garantías, en la ligereza con la que ocupas el espacio, sin suplicarle. Y si realmente quieres aprender a despertar ese tipo de efecto, no solo en los hombres, sino dentro de ti misma, entonces hay algo que profundizará todo lo que hemos hablado aquí, algo creado específicamente para mujeres que quieren atraer sin presionar, inspirar sin suplicar, y ser inolvidables sin perderse en el proceso. Si sientes que estás lista para dar este siguiente paso, para comprender la mente masculina a un nivel profundo, y al mismo tiempo, despertar tu propia fuerza magnética femenina, entonces te recomiendo que leas una guía llamada La Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. No se trata de material teórico, es un mapa emocional, es un manual que transforma la forma en que te posicionas ante cualquier hombre, no con manipulación, sino con conciencia. No enseña trucos, enseña poder emocional. Muestra cómo activar los 3 pilares que hacen que un hombre no solo se involucre, sino que permanezca. El enlace está en la descripción, y también en el primer comentario fijado. Si sientes que lo necesitas, no lo pospongas. Y antes de terminar, quiero que recuerdes una cosa. No necesitas demostrar tu valía a un hombre. Solo necesitas conectarte con el tipo adecuado de fuerza femenina que revela el valor que ya existe en ti. Cuando eso ocurre, el compromiso emocional ya no depende de su estado de ánimo, de sus miedos o de sus fases. Depende de la conexión que despiertas, y esa conexión, cuando se maneja bien, él no puede ignorarla. Sé la mujer que él siente antes de entender. Sé la mujer que él respeta antes de admitirlo. Sé la mujer que él elige, no porque lo necesite, sino porque ya no puede evitarlo. Espero que este vídeo te haya ayudado a ver más allá de lo que él dice y a percibir lo que siente. Ahora te toca a ti. Cuando estés lista para ir más allá, la guía te está esperando.